Amigos, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente aquí en Triángulo de Letras, el programa en el que conversamos bienhumoradamente acerca de literatura. El día de hoy un tema especial, vamos a hablar acerca del disfrute, el disfrute de escribir, el disfrute de crear, plasmar y quizás también, por supuesto, el disfrute de ser leídos. Nos acompañan escritores talentosos. En primerísimo lugar, me da mucho gusto saludar a Ana Clavel. Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Igualmente, gracias. Miguel Maldonado, muchas gracias. ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto estar aquí en tu programa. Al contrario, muy amable. Ana García Bergua, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Amigos, vamos a ver semblanzas de los autores que aquí nos acompañan y ahora regresamos e iniciamos nuestra conversación. Les repito, el día de hoy vamos a platicar del disfrute. Ana Clavel, talentosa escritora nacida en la Ciudad de México. A lo largo de su carrera ha recibido diversos premios y distinciones como el Premio Nacional de Cuento Gilberto Owen, por su libro Cuando María mire el mar, luego rebautizado como Amorosos de Atar. Publicó cuentos en los suplementos culturales de diarios como El Nacional, La Jornada y Uno más Uno. Algunos de sus cuentos fueron traducidos al inglés y al italiano. Su novela, Las ninfas a veces sonríen, representa un lúbrico y maravilloso viaje por la condición femenina y el despertar sexual. Ana García Bergua nació en la Ciudad de México. Ha colaborado en numerosos suplementos culturales y revistas. Fue becaria de Conaculta y ha publicado hasta el momento 4 novelas y 5 libros de cuento. Su gustada columna Y ahora paso a retirarme se ha publicado durante años como parte del suplemento La Jornada Semanal. El limbo bajo la lluvia recoge algunos de los cuentos más destacados de la escritora. Miguel Maldonado nació en la ciudad de Puebla y reside allí. En él se conjuntan por igual dos vertientes, la del amante de la poesía y el intelectual especializado en el pensamiento contemporáneo. Ostenta un doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de la Sorbona en París y ha escrito diversos textos relacionados con este ámbito. En 2006, recibió el Premio Nacional de Poesía Gutiérrez de Cetina. Su libro, Octavio Paz, Homenaje y Profanación, representa una aproximación sesuda y entusiasta al pensamiento del imprescindible intelectual mexicano. Ana Clavel nos acompaña con su más reciente novela, un texto sexoso, desinhibido, húmedo, divertidísimo. Las ninfas a veces sonríen. Vamos a conocer un poco más acerca de esta novela fabulosa. En ese entonces me daba por tocarme todo el tiempo. Fluía, me desbordaba, jugueteaba con mis aguas. Claro, era una fuente, pero no se crea que hablo en sentido figurado. Era transparente, inmediata, entera, rotunda. También era una diosa, en plenitud de poderes. Decía viento, y los céfiros mecían el aire. Decía belleza, y las aguas me devolvían mi imagen. Por supuesto, tuve que ir entendiendo cada cosa en su momento. Mis hermanas mayores me reñían. Te miras demasiado, terminarás por descubrir la muerte. Las desoía. Y entonces volvía a tocarme. Me envolvía en mis pétalos. Me gozaba sintiéndome. Aspiraba mis olores. Respiraba. Latía. Bullía. Y vuelta a fluir. Era mi paraíso. Ana Clavel, veíamos ya un adelanto de tu libro, de tu novela. Ya la floreé de todas formas, pero por favor platícanos cómo se da la idea de esta trama tan especial, tan mística, mágica, reitero, sexual, de disfrute, que al final es el tema el día de hoy del programa. Coméntanos, por favor. Pues mira, yo tenía una novela anterior, Las violetas son flores del deseo, en la que trabajaba el tema
del deseo de forma, digamos, muy fuerte, muy intensa, de la entraña desde el punto de vista masculino. Es un hombre que de pronto se descubre deseando a su hija preadolescente, ¿no? Y crea unas muñecas para ritualizar el deseo y sublimarlo. Entonces, había trabajado en varios momentos el punto de vista masculino y de pronto se me ocurrió trabajar en la cuestión del deseo, pero especialmente como un poco la respuesta de lo que sería el punto de vista de lo que tradicionalmente concebimos como el objeto de deseo, ¿no? En este caso, la chica. Y de pronto, pensando como meterme en esta cuestión de una suerte de Lolita, se me ocurrió que si lo trabajaba desde el punto de vista de la culpa, de los límites morales, iba a ser complicado, que de algún modo Nabokov ya lo había hecho de una manera estupenda. Entonces, ¿por qué no me arriesgaba yo a explorar esta suerte de sensualidad femenina, pero sobre todo desde un punto de vista desinhibido y no culpígeno? Y entonces la escritura empezó a fluir de una manera tan gozosa que me permitió hacer como estas exploraciones no tan convencionales, porque siempre en estos terrenos se mete mucho el asunto de lo que sería precisamente el tabú, el asunto del complejo de culpa. Entiendo. Y entonces eso me permitió como esa posibilidad gozosa. Y al final justo la posibilidad gozosa que resulta realmente placentera para uno como lector. Y bueno, mencionando propiamente lo del disfrute, aquí está el disfrute del placer físico, del sexo como un acto de creación muy liberador. En el caso de tu texto, Miguel, estamos hablando de algo que es el disfrute pues del pensamiento y de la aventura de la filosofía y del repensarnos como seres humanos a través de la creación literaria. Cuéntanos un poco acerca de la génesis de tu libro, por favor. Sí, mira, este libro de Octavio Paz, que se llama Homenaje y Profanación, el título se lo debo a un poema de Octavio Paz que se llama así, y Bien. es sobre un poema de Quevedo, ¿no? Inspirado en un poema de Quevedo, Octavio Paz escribe. Entonces me pareció que podía hacerle un homenaje y a un tiempo una profanación, más un homenaje que una profanación a Octavio Paz. Y sí, bueno, Octavio Paz es un escritor politemático, poliédrico, entonces te permite explorar diversas dimensiones de la realidad. Y en una de estas, en el libro, está el erotismo, está el amor, y se disfruta mucho, claro, leer sus poemas eróticos, leer sus ensayos sobre erotismo y reflexionar sobre ellos, repensar el erotismo a la luz del siglo XXI, a la luz de distintos autores, y sobre todo, pues, a la luz de un pensador ecuménico como es Octavio Paz, que es verdaderamente inabarcable. Bien lo ¿no? mencionas, claro, pensador ecuménico, Pensador universal que te lleva a muchos lados, ¿no? Tú empiezas a leer sus textos y está lleno de referencias, de citas, de autores. Entonces, leer a Octavio Paz es de alguna manera empezar a jalar la madeja de un universo que está estelarizado por artistas plásticos, por filósofos, por poetas, por literatos. Y ese es, digamos, el gran disfrute de escribir sobre Octavio Paz. Abrir una puerta que se abre a muchas otras puertas. Y es meterte a un laberinto interminable. Fíjate que yo tomaría, de entre toda la complejidad que tiene que ver con el pensamiento de Octavio Paz, solo tomo ahorita la parte sexual, erótica, física, porque de alguna forma también en el libro, Ana, en el libro tuyo, estos cuentos que ya estábamos comentando ahora fuera del aire, muy divertidos, tienen de repente esa vertiente. Hay uno en particular, La Media Hora, esta mujer que a lo largo del cuento, y perdón, voy a revelar el final, pero bueno, solo hablaré del final de uno de los cuentos, que a lo largo de todo el cuento dices, el esposo que duda siempre de esta mujer abnegada, dice, no me debe estar engañando, sí me está engañando esta desgraciada. Y al final del cuento descubres que efectivamente ella sí lo está engañando, es abnegadísima, pero sí lo engaña, ¿no? Y disfruta muchísimo el engañarlo en esa media hora que se da al día. Cuéntanos un poquito acerca de tu libro, por favor. Bueno, sí, el Limbo bajo la lluvia es una recopilación de 20 años de cuentos
muchos cuentos los seleccionó Alfredo Núñez Lanz, el editor de Textofilia, que es una editorial joven y de jóvenes que a mí me entusiasma mucho. Él hizo de libros míos que estaban pues ya fuera de circulación, otros que sí, pero que no son tan recientes, de antologías, cuentos de por aquí por allá, y él hizo como una mini antología de 20 años de cuentos míos. Y sí creo que el punto de vista que eligió para armar los cuentos fue estos que se van como por las grietas, ¿no? Como que se cuelan las trampas que nos pone la vida cotidiana, en el amor, claro, en el deseo, en la muerte, en muchas cosas. Y bueno, entre ellas está esta señora que pues parece que ella va al súper, pero en realidad no sabemos qué hace, ¿eh? Eso debo decírtelo. Exacto. Ahí puede uno tener como diversas lecturas o sospechas. Sí. Siempre se disfruta el acto de crear, y esto lo pregunto ya abierto para que comencemos nuestra conversación propiamente. ¿Siempre es disfrutable el acto de crear? En el caso de sus 3 libros, ensayo, novela, cuento, a mí me queda una sensación placenterísima al concluir con la lectura. Pero el caso con ustedes es igual. ¿Ustedes disfrutaron realizar estos trabajos, Ana? Las ninfas sí fue un manar, así como que de pronto, lo mismo que esta exploración que hace el personaje desde que es pequeña, luego adolescente, posteriormente una adulta joven, y que se va permitiendo explorar el asunto del cuerpo, de considerarse como una suerte de diosa, y por ahí el asunto de precisamente que da origen al título de las ninfas, a veces sonríen, y esta parte donde ella habla de que es ella misma su propio paraíso, sí fue un manar con la escritura, ¿no? Yo me fui divirtiendo porque de pronto metía, no sé, referencias a cuentos de hadas, mitos, y a diferencia de otros libros en los que probablemente sufrí mucho con los personajes, acá me permitió un deslizamiento, digamos, en la propia escritura, ¿no? Pero no siempre es así, ¿no? Y hay, incluso, bueno, hubo momentos en que me atoré y por ahí tuve que incluso armar un video con imágenes, tomarle fotos a una amiga a manera de ninfa ahí en el Álvaro Obregón, de estas cosas que luego hago medio multimedia y que la tecnología pues nos facilita, ¿no? Y gracias a eso, claro, me desatoré y ya pude seguir fluyendo, pero pues claro, también siempre tiene uno sus atorones, ¿no? Y extiendo la pregunta, en el caso Miguel, Ana, por favor, claro, que coméntenos qué tan disfrutable o en su momento pesadillesco pudo haber sido el proceso creativo que dio lugar a sus obras. Sí, es cierto. Pues mira, creemos que el placer en la literatura está más en la lectura que en la escritura, ¿no? Suele pensarse así. Pero también del lado del escritor hay placer y dolor, ¿no? Son, digamos, un binomio que no puede estar separado el uno del otro cuando se trata de escribir, ¿no? Porque finalmente también es una disciplina, hay cierto rigor y pues tienes que sudarle y a veces sufrirle, ¿no? Naturalmente. Pero claro, si eres masoquista, lo disfrutas, ¿no? Y en mi caso yo disfruté, claro, muchas cosas, ¿no? El hecho de enfrentarme a una literatura lúdica, imaginativa. Paz escribía con una imaginación tremenda, entonces es muy disfrutable leerlo. Y disfrutaba también el hallazgo de una palabra, el hallazgo de una analogía, el hallazgo de alguna relación entre las ideas de Paz y algún otro autor. Y esto es un gozo que pocas veces digamos, un lector no lo goza como lo goza el autor, ¿no? El hecho de haber encontrado algo que te parece a ti revelador, te produce verdaderamente gozo, ¿no? Ya cuando te das cuenta que alguien más lo ha dicho, entonces ya te produce sufrimiento, ¿no? Entonces Pero ya viene el sufrimiento, por supuesto, claro. Regresamos en un minuto, vamos a una brevísima pausa. Aquí tenemos a Ana, quien seguramente también tendrá que compartirnos alguna idea para abundar acerca de lo que ya empezamos a realizar como nuestra conversación. No se vayan, estamos en Triángulo de Letras, hoy estamos hablando del disfrute. Regresamos.
tuve que cortar de tajo porque no lo soporté. La gente aparece en sus ojos, la gente suele estar en sus ojos y ella desaparecía en ellos. Estaba en todo su cuerpo menos en sus ojos. Me escabullí al baño, cualquier cosa, y salí del baño con sudor en la frente. Corrí a la mesa donde servían las cubas, me tomé una casi de un trago y vi a lo lejos los ojos, otra vez las piedras, los alfileres, los hielos, el vacío, el precipicio, todas esas cosas sobre ella buscándome, como seres extraterrestres adueñados de su rostro, de su cuerpo, de sus humanas intenciones de ligarme, algo sobrehumano, perverso. De solo imaginarlos en la oscuridad, encima o debajo de mí, como fuera, me recorrió un largo escalofrío. De solo imaginar la posibilidad de darle un beso con sus ojos mirándonos como dos intrusos. Ahora conocemos un poco más acerca del Limbo bajo la lluvia, pero Ana, antes de irnos a la pausa estábamos conversando acerca pues, de lo que tiene que ver con el proceso creativo y algo nos ibas a comentar tú a este respecto, por favor. Pues con los cuentos es chistoso porque para mí son como acertijos. ¿En qué sentido? Pues te metes en una situación y por lo general la sufres un poco, ¿no? ¿En qué va a parar esto? Y la gran dicha para mí es encontrar el final. Cuando ya a veces me sucede, me estoy bañando, estoy yendo al mercado, lo que sea, de repente digo, claro, tiene que acabar así o asado. Es muy curioso, fíjate, porque otros autores en este mismo programa me han comentado que muchas veces ellos saben cómo inicia la historia y en qué va a acabar. Dicen que para ellos la diatriba, así, la enorme complejidad del berenjenal, es cruzar de la idea inicial hacia el final. ¿Qué va a pasarle a los personajes en el Inter? Ese es el reto. Pero en tu caso, ¿no? Pues es que muchas veces el final planeado al principio no Sí, no funciona. funciona. Mira, Claro. ¿les pasa? Sí, ¿Pasa, les Ana, de arruinamos el repente no final. tener el...? Y es que Sí. tienes toda la razón, porque de pronto, en especial en el cuento, hay una suerte de poética del enigma, ¿no? Si no Sí. hay Sí. como los elementos que te vayan llevando, te creen una cierta sospecha, intriga, Sí. no sigues, ¿no? Y mucho los buenos cuentos son eso. Y claro, Sí. a veces Sí, los un final mejores cuentos inesperado. son los que no tienes esa idea tan preconcebida, ¿no? Claro. Sí. ¿Ibas a mencionar, Miguel? Sí, los finales inesperados del cuento, ¿no? Son como parte clásica del cuento. Y lo mismo en la poesía, ¿no? El Bueno, y en la desarrollo poesía que llevado lleva, quizás sí. al extremo, ¿no? Sí. O sea, muchas veces no puedes tener como la idea preconcebida en el caso de nada, ¿no? Digo Sí. yo, en el caso de la poesía, ¿no? No, y recordando, por ejemplo, a don Octavio, el cuento esto de mi vida con la ola, ¿no? Cómo va derivando con esta relación de una ola que de pronto se trae a la Ciudad la de lleva a su México, casa. ¿no? Y es una relación muy erótica, Paz tiene elementos eróticos prodigiosos, y cómo finalmente el final inusitado, ¿no? Y es lo que finalmente te da como más elementos para quedarte con ese pequeño universo que verdaderamente te atrapa. Pues la epifanía, precisamente, Ana, la revelación que puede haber como creador, pero esta revelación se da específicamente o siempre al término o durante el proceso creativo. Ana. Pues son cosas que se van encontrando, ¿no? Y es cierto, cosas como que la historia establece sus propias reglas Sí. y cuando vas encontrando las cosas que corresponden a eso, de repente se abre un mundo muy sorpresivo. Un Yo mundo creo que es como sorpresivo. todo, ¿no? Parte de la... Claro. ¿Y estabas apuntando Sí. algo más, Miguel? Sí, bueno, es que yo pienso que en los géneros breves, como son la poesía o el cuento, los finales de algún modo tienen que ser sorprendentes, epifánicos, ¿no? Ser breve hay que ser más intenso, ¿no? Cuando tienes la largueza de una novela, el desarrollo de la novela te permite, digamos, encontrar distintos momentos epifánicos. Quizás, ir puede sorprendiendo. ser, Pero en claro. el cuento y en la poesía te restringes a tener un final contundente, ¿no? Digamos que a mayor brevedad, mayor intensidad y a lo mejor a mayor largueza, menor la intensidad del final, ¿no? Es el desarrollo quizás lo que importa más que el final de una novela, me atrevo a decirlo, ¿no? En muchos casos puede ser, pero ¿tú Sí. estás de acuerdo, Ana? Bueno, también en la escritura puede ser tan gozoso que cuando yo tenía, por ejemplo, esta frase de yo era mi paraíso, que es la línea final del primer capítulo, descubrir eso también es paradisiaco, ¿no? En el momento, ahora sí que como lo que hablábamos también a propósito de Rayuela,
en otro momento de la conversación a propósito del gíglico, de cómo las resonancias incluso del lenguaje mismo a la hora que se articulan puede ser ese gozo que por supuesto transmites al lector. Sí. Exactamente. Es Perdón, que Miguel, los gozos son distintos. Gozas distinto un poema que un cuento o que una novela, ¿no? Una novela no quieres que acabe. El gozo, digamos, es el trayecto. Un cuento quieres ya que te digan en qué va a terminar ese desbarajuste o esa confluencia de realidades y de historias, signos, ¿no? sí, claro, Historias. justo. Y en el poema lo mismo, ¿no? En el poema, aunque se mueven dos puentes, porque hay poemas largos, que también disfrutas el recorrido, y poemas cortos que quisieras ver que terminen y en qué termina, ¿no? Bueno, sí, digo, para poema que más recuerdo, Piedra de Sol, por Dios, Claro, ¿no? Que es uno sí. quizás de los más importantes, o no quizás el más importante. Bueno, para conocer un poquito más acerca del trabajo que el día de hoy nos presenta aquí Miguel sobre Octavio Paz, vamos a ver un avance de su texto. Regresamos y seguimos conversando. Por su lado, Abel Martín y Juan de Mairena, heterónimos de Machado, que igual que los de Pessoa comparten una relación maestro-discípulo, vuelven la mascarada aún más extrema. Una ficción origina otra ficción. Machado lo canta. Todo el amor es fantasía. Él inventa el año, el día, la hora y su melodía. Inventa el amante y más, la amada. No prueba nada contra el amor que la amada no haya existido jamás. Abel Martín cuenta: mis ojos en el espejo son ojos ciegos que miran los ojos con que los veo. Juan de Mairena es poeta, filósofo, retórico e inventor de una máquina de cantar. Nació en Sevilla, murió en Casariego, en Tapia. Es autor de una vida de Abel Martín, de un arte poética, de una colección de poesías, coplas mecánicas y de un tratado de metafísica, Los 7 reversos. Juan de Mairena, creación de Machado, escribió una Vida de Abel Martín, otro heterónimo de Machado. De la misma forma, en un sinfín de desdoblamientos, Paz recurre a Machado, Machado a su heterónimo, y este reflexiona sobre la otredad. Miguel, hablábamos de Piedra de Sol antes de presentar tu texto. El año entrante se cumplirán 100 años del natalicio de Octavio Paz, que en gran medida, se trata de uno de los mexicanos más destacables. Platicábamos un poquito acerca de que si habría que meter o hubiera que meter a todos los mexicanos talentosos en una especie de embudo, quizás, y hay quien lo menciona con toda certeza, los dos últimos que quedarían así como los más grandes, importantes, Sor Juana Inés de la Cruz y Octavio Paz. Sí. No sé si estarán ustedes de acuerdo con ello, No, pero claro bueno, que sí. podríamos Y abundar. si el embudo es más pequeño, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál de los dos? ¿Con cuál? ¿Con Octavio A Paz ver, o con Sor Juana? A ver. O Alfonso Reyes también estaban mencionando, ¿no? Sí, Pero bueno, Reyes. yo a mí quisiera nada más recordar, por ejemplo, el monogramático, que es un libro de don Octavio del que se habla poco. Y a propósito del goce, este discurrir de la escritura, que de hecho se publicó originalmente en Los Senderos de la Creación, Sí. y hacía referencia al camino de Galt, en la movimiento sinuoso. Hay un goce en la manera en que escribe, en concreto, en ese libro Octavio Paz. Qué interesante lo que mencionas. Fíjate, yo estaba recordando Tiempo Nublado. ¿Se acuerdan de Tiempo Nublado? También es Claro. un libro del que se menciona poco, de Octavio Paz, por supuesto, acerca del momento complejo que estaba viviendo la Europa socialista hacia fines de los 80. Qué disfrute para el maestro que las profecías de alguna forma arrojadas en Tiempo Nublado finalmente se convirtieron en ciertas. Sí. Se cayó el muro, acabó el orden social que mantenía el comunismo, en fin, no sé. Claro, sí fue un visionario. Yo creo que en eso también radica pues, los premios que siguieron después de estos libros, el reconocimiento nacional e internacional, ¿no? Fue un visionario que él vio que los bloques, digamos, radicales y de ideologías radicales, pues no iban a fructificar y que el camino era por la democracia y el liberalismo, ¿no? Exactamente, y creo que como apuesta intelectual, en ello radica muchísimo del poderío del maestro Paz, y también, regreso a la conversación que manteníamos con respecto al disfrute, el proceso creativo también se vuelve muy disfrutable como creadores cuando uno llega a la consecución de algo que lo mantiene contento, digamos, Sí. ¿no? Que al final se queda uno bien satisfecho con lo que ha hecho, ¿no, Ana? No sé, yo pensaba en esto, bueno, en Octavio Paz y en la inteligencia como goce también, ¿no? Finalmente pensar Uy, pues sí, el en la disfrute medida de en que pensar, ¿verdad? podemos, Claro. es un gozo, que es vamos, se transita hacia algo.
se entienden cosas, se abren. Y es Claro, el sí. ensayo, ¿no? Por ejemplo, pienso en Es el Tomás ensayo, Segovia, claro. en Roland Barthes, que justamente a mí me ha hecho escribir en algún momento que cuando hay ese goce en la inteligencia, en el discurrir del pensamiento, estás hablando en realidad de una erótica del pensamiento. Sí, porque es Mira una qué pasión. lindo. Es la pasión Es una intelectual colinda con la pasión erótica. O la ¿no? pasión crítica, regresando Pasión a Octavio crítica Paz, ¿no? también, Juntar claro. nuevamente dos elementos como puede ser esta cuestión del sentir Sí. y a la vez el aspecto de la crítica, que bueno, sabemos que conlleva más la cuestión intelectual, ¿no? Entonces, juntar esos dos conceptos, bueno, Sí. Octavio Paz siempre Tienes tuvo razón. títulos muy afortunados, no solamente las obras, sino en sí los Claro, títulos, ¿no? incluso hay una cita de Octavio Paz, bueno, más bien, yo cito a Octavio Paz, hay una Hay una frase cita de que yo Octavio realizo. Paz, ¿no? en la que dice que el erotismo es una erótica corporal y que la literatura es una erótica verbal. ¿No? Esta idea de vincular Hermosa idea. las palabras con la sexualidad, ¿no? Claro. No está lejana de lo que acabamos de decir, ¿no? La pasión intelectual. Recordaba yo al maestro Kapuczynski que en un momento menciona, dice, cuando yo descubrí que la verdad, en el caso de un creador periodístico, del maestro de muchos de nosotros periodistas, descubrí que después de la ventana, que atrás de la ventana estaba la verdadera realidad, la realidad real para ser contada, y que yo podía transgredir ese espacio, fue un hallazgo tan, y lo menciona así, disfrutable, tan gozoso. En ese momento, por supuesto, yo afronto la creación, pero como un personaje más dentro del proceso, ¿no? Claro. Y no sé, digo, en un momento también el maestro Paz, ustedes como autores, se vuelven protagonistas, ¿no? Seguramente del hecho que están creando, ¿no? ¿Te pasa, Ana? Bueno, en este último libro, por ejemplo, de Las ninfas a veces sonríen, hay gente que llega a pensar que las vicisitudes del personaje me sucedieron a mí, y yo lo que tengo que decir es que en Que no. realidad, ya brincos diera, yo, Brincos no diera. es un alter ego, es un supraego, es un ego idealizado. Me gustaría ser tan gozosa como el personaje de Ada de mi historia, ¿no? Y de tus personajes, Ana, ahora le pregunto a Sí. Ana García, ¿qué tal también? ¿Hay eso? Pues yo me meto en con los personajes de las novelas. Con los de los cuentos me divierto, pero soy mala y no los trato como a mí me gustaría que me trataran Si fueras personaje, ¿no? si fuera Exacto. persona. Miren, ha sido una agradabilísima conversación acerca del disfrute, del gozo creativo. Infortunadamente, ya se nos acaba el tiempo. Miguel Maldonado, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros con este libro, ya lo mencionaba yo, muy lúcido acerca del maestro Octavio Paz. Y el año entrante, bueno, pues 100 años del natalicio, una fiesta grande, una ocasión conmemorativa para la República y para el mundo. Eduardo, gracias a ti. Sí, seguramente habrá bastantes actividades. Se reeditarán algunos libros de la misma obra de Paz, algunos otros textos que interpretarán su obra. Y pues nos va a dar mucho gusto, ¿no? Que el siguiente año festejemos a un hombre ecuménico en las letras mexicanas. Mi libro también se reeditará. No puedo decir Muy todavía con qué editorial, pero saldrá el siguiente año también. Bueno, ya estaremos pendientes de esa reedición. Ana Clavel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y además, qué bien has aclarado que tu personaje no es un alter ego, sino un supraego. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Ana. Ana García, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias por la Y invitación. amigos, no me resta más que agradecer a ustedes el favor de su presencia e invitarlos a que nos comenten todos los temas que quieran que tratemos aquí en Triángulo de Letras. Por favor, háganoslo llegar a las redes sociales que en este momento están apareciendo en su pantalla. También sugerencia de invitados, comentarios, todo lo que quieran decirnos, por favor. Aquí nos miramos la semana entrante. Muchísimas gracias, Triángulo de Letras.